Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de octubre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de meternos en la segunda tanda de los libros de octubre, que espero que les guste, los disfruten y por supuesto me comenten lo que quieran. El siguiente libro que terminé en octubre pertenecía a la iniciativa de leer mujeres y es Turistas, de la escritora argentina Eve Uhart. Yo comenté hace poquito que no conocía a Eve Uhart y lo primero que leí fue Animales, que me encantó. Es un libro muy particular. Y este pertenece a Crónicas de viaje. Eve Uhart tiene como una rama, digamos, de cronista viajera y otra que tiene que ver con ficción. Yo hasta ahora ficción no he leído nada, todo lo que he leído tiene que ver con crónicas, porque Animales también no son crónicas de viajes, aunque podría ser, pero sí que es experiencias que tuvo a lo largo de la vida. Y bueno, la verdad que no sabía por dónde seguir, así que seguí por este, porque decía que era una cuarta edición, entonces yo dije, bueno, si lo han editado tantas veces es que debe ser un libro que ha tenido éxito, que puede llegar a ser interesante en general, y porque bueno, me gustaría saber de qué se trata. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la contratapa es lo mismo que leer el horóscopo. Es una de estas contratapas, encima, bueno, está primero hablado por Martín Cohen, está como recomendado por Martín Cohen, y después por Elvio Gandolfo, y no te dicen nada. O sea, es el arte de no decirte nada. Vos lo lees y no sabes de qué trata este libro. Es como, sí, el decir para no decir nada. Bueno, en fin. Y totalmente abierto, ambiguo y arbitrario, como para que cualquiera pueda entender lo que se le dé la gana, como el horóscopo. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a alargar. Y me encontré un libro que después cuando lo leí me doy cuenta porque el pobre Martín Cohen y el pobre Elvio Gandolfo no dicen nada porque realmente es un libro muy extraño y ¿qué podés resumir de este libro? Si tuvieras que hacer una contratapa de esto, realmente estaría en la misma diatriba. ¿Por qué? Porque es un libro supuestamente de crónicas de viajes, pero no. O sea, es un libro que linda ahí entre la ficción y las crónicas de viajes, y las crónicas de viajes son muy extrañas, porque están narradas a través de personajes ficticios. Entonces no es ella que viajó a tal lado y te cuenta cómo fue su viaje y experiencias, etcétera, sino que se pone como los zapatos de otros turistas, turistas X, que te narran sus experiencias de viaje. Entonces que es muy raro porque vos no sabes hasta en dónde está el límite de lo que es ficción y lo que no. Y después hay algunos relatos que no tienen nada que ver con viajes ni con nada, sino que más que nada con sí, costumbres de distintos lugares o con ya cosas que van mucho más allá de las costumbres, sino de posicionamientos ideológicos, filosóficos, psicológicos de las personas. Es un libro extrañísimo. Yo no, es más, no puedo decir si me gustó. Tampoco puedo decir si no me gustó. Algunos me gustaron mucho, algunos relatos me parecieron geniales. Hay uno de Mendoza en donde creo que es ella, justamente la que narra, realmente es ella la protagonista. Es que es genial, es buenísimo. Además, bueno, yo soy de Mendoza, así que lo que cuenta es tal cual, es cierto. Después hay el primero con el que abre, que son unos turistas, típico turista argentino porteño que se va a Europa y que conoce y son una pareja con un matrimonio con un hijo que va a conocer Italia, también es hilarante. Tienen mucho humor, pero algunos no tienen nada de humor. Y hay algunos que no me gustaron nada, 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 nada. Me parecieron totalmente aburridos, que además las temáticas de las que trataba no me parecían interesantes y densos de leer. Son los menos, eso debo decir. De todas maneras es un libro que es muy corto. Así que la sensación que me quedó fue, ¿qué leí? ¿Qué es esto? Los que están más ligados a lo que realmente tiene que ver con ser turistas, porque al final el título turistas creo que está bien puesto porque a veces, o sea, no solamente es el turista, como está representado normalmente, que es aquella persona que va a un lugar que no conoce y bueno, lo recorre, etcétera, sino también a veces turistas de nuestras propias vidas, ¿no? O sea, ser extranjeros de nuestras circunstancias, de nuestra vida, de nuestras situaciones, etcétera, de nuestro mismo carácter o forma de enfrentarnos a la vida. O sea, ser turistas propios a veces, no yendo a ningún lado, no viajando a ningún lado. Y a veces también turistas dentro del mismo país, ¿no? Irse de una provincia a otra, con lo que significa que existen choques grandes culturales, personas que viven en el norte no tienen nada que ver con cómo se vive en el sur, y bueno, trata un poco de eso, ¿no? O sea, del sentirse que uno no es parte de, ¿no? Y que tenés que no solo introducirte a un mundo que no conoces, sino también poder
encontrar un equilibrio, digamos, entre lo que uno trae consigo y lo que uno encuentra de afuera, y ese equilibrio entre lo interno y lo externo, y la adaptación o no. Bueno, creo que un poco eso sería como lo que une todos estos relatos extraños y que a veces parecen que están puestos sin ton ni son. Es un libro extraño, porque Bebujar indudablemente lo era, o sea, ya con Animales lo decía y en este también. Acá a mí no me resultó del todo, pero bueno, sigue siendo un libro que está muy bien escrito. El siguiente libro que terminé es Mi hermana asesina en serie, de la escritora nigeriana Oyinkan Braithwaite. Este libro lo leí porque parte de la premisa de una mujer que es enfermera y que tiene una hermana que es psicópata y que es asesina en serie. Bueno, lo dice el título, no estoy spoileando nada. Y ella se tiene que hacer cargo de los hombres, porque son todos hombres, son las parejas con las que está esta hermana, que asesina, con todo lo que implica esto, ¿no? No solamente con lo que implica a nivel, me tengo que deshacer de un cadáver sin que nadie se entere, sino a nivel moral. Y bueno, me pareció interesante, me pareció que además a mí me gusta la literatura africana y me parece que es una literatura distinta, diferente, original. Me pareció que la premisa era original, así que por eso lo leí. El libro está bien, es un libro muy entretenido, que trata cosas que está bien, pero muy superficial. O sea, para mí es un libro para pasar un buen rato, que eso lo hace y lo consigue perfectamente, pero que se queda un poco en la periferia y también es muy, muy tópico. O sea, es un libro que trata temáticas del feminismo y temáticas de estereotipos masculinos, femeninos, que son para mí demasiado superficiales. O sea, realmente no ahonda mucho, se queda justamente en estos clichés, digamos, de ciertas temáticas sociales actuales, que está bien que se hable de ellas y está bien que por ahí se entre a estos temas a través de un argumento un poco extraño y sobre todo extremo, pero no deja de ser un libro un poco en tu cara, ¿no? Como digo yo. O sea, este tipo de libros que son muy obvios en la crítica que hacen, son muy obvios en lo que quieren demostrar y que no tienen matices, ¿no? O sea, son libros con personajes planos, que no tienen claroscuros, ¿no? Que representan como ciertos, justamente, estereotipos, como dije anteriormente, o arquetipos, podríamos decir también, de lo que es lo masculino, lo femenino, lo que un hombre busca en una mujer, lo que la mujer pretende de un hombre, de también la violencia familiar y lo que puede resultar de eso, de la injusticia hacia las mujeres, bueno, un montón de cosas que sabemos que existen y son moneda corriente, y sobre todo en ciertas sociedades, pero que bueno, no me dejó mucho más, digamos. Pero sí que es un libro muy entretenido, es fácil de leer, es un libro que tiene capítulos muy cortitos, entonces es adictivo, lo lees rápido, tiene cierto humor, bastante a veces irónico, y eso también lo hace entretenido, lo hace disfrutable, así que es una buena experiencia sin mucho más. El siguiente libro que terminé fue Las esferas invisibles, de Diego Mucio, que también es un escritor argentino, y esto también fue a través de un canal, que fue a través del canal de Fer, de Compañía Lectora, que bueno, habla muy bien de este libro y también me pareció muy interesante porque está enmarcado dentro de lo que es literatura de terror, porque es terror gótico argentino, cosa que yo no sabía que existía. Hay muchas cosas que yo no sé que existen, así que no se sorprendan. Y también es un libro que está constituido por 3 relatos, que son, digamos que novelas cortas, 3 pequeñas novelas, que lo que tienen de particular es que están situados en principios del siglo XIX en Argentina. Entonces tenemos toda la etapa revolucionaria de las guerras de independencia, del momento, claro, histórico muy convulsionado de la Argentina, pero desde un punto de vista terrorífico. Debo decir que de los 3 relatos, el primero es el que más me gustó. O sea, es espectacular. Realmente el primer relato es impresionante. Me hizo acordar de cierta forma a El hambre, que es un libro que ya he recomendado varias veces. Para mí tiene una atmósfera muy similar. No voy a hablar de qué trata cada cuento porque no los destripo.
Y los otros dos estuvieron bien, pero no me gustaron tanto como el primero, y además me parecieron como... El primero me pareció muy original, realmente, que es un terror que sí que podría decirse gótico argentino, porque es muy diferente, porque la ambientación es muy distinta, pero también la temática, cómo la trata, cómo mezcla, digamos, el terror sobrenatural con las creencias populares de distintos sectores de la Argentina, me pareció muy bien logrado. Y los otros dos me parecieron más tradicionales, más lo que podría yo leer en cualquier libro de relatos góticos o de terror de ciertas épocas, ¿no? No me parecieron originales, digamos, y mm, sí, estaban muy bien escritos, ¿eh? O sea, de los tres relatos están muy bien, pero bueno, nada, me quedo realmente con el primero. Muchos están enmarcados en la guerra, por supuesto que trata de todo lo que tiene que ver con el terror gótico, con historias truculentas, con amor, con delirio, con locura, con situaciones que lindan ahí, digamos, entre lo sobrenatural interno y externo. Bueno, es un libro que está bien conseguido, que vuelvo a decir, los dos relatos que cierran a mí no me dijeron mucho, no me dieron mucho terror, pero el primero realmente creo que vale la pena el libro completo. El siguiente libro que terminé, también enmarcado en supuestamente literatura de terror, era muy entre comillas, es Los cuentos de humor y de horror de Saki. Yo, bueno, hablé de Saki justamente cuando hablé del especial de Pratchett, pero antes también, porque no recuerdo que... Ah, lo leí en una compilación de relatos que tienen que ver con gatos y me encantó el de Saki, me pareció genial. Y después muchos de ustedes me dijeron que leyera más Saki, que leyera los cuentos, sobre todo Graciela de Michelis, que es una genia. Graciela, menos mal que estás en nuestros canales, me dijo, mirá, léete los cuentos porque te van a gustar. Y bueno, me encantó esto que fueran de humor y de horror. ¿Cómo unís el horror con el humor? Bueno, muy bien, lo une muy bien, Saki es genial. Tienen razón todos los que me han dicho que lo lea. Y yo diría que hay alguno que es de horror o de terror, pero en general la mayor parte son de humor y sobre todo de humor negro. Sí, este tipo de humor es muy satírico, muy sardónico, muy sarcástico, muy de crítica social, sobre todo de la crítica de la sociedad, no solamente de la época de Saki, sino de cierto estrato social, que no son los nobles, pero bueno, son como los ricos, pero de los trabajadores. Los burgueses, que algunos son realmente desternillantes. Tiene un humor que, bueno, vuelvo a repetir lo que decía en el especial de Terry Pratchett, que claro, uno lee estos escritores británicos y decís, claro, o sea, ahora entiendo por qué Pratchett es como es, porque es un humor muy similar. O sea, es como, yo me siento como en mi casa, porque es un humor que a mí me gusta particularmente. Así que bueno, son relatos muy distintos entre sí, pero todos con este hilo conductor del humor negro y sobre todo de los eufemismos con respecto a ciertas cosas y de la crítica total que hace con respecto a su sociedad. Y graciosamente acá también está el del gato, está justamente el que yo había leído en la otra recopilación. Así que me encantó, me encantó. Esta se consigue acá en Argentina, es de Anagrama, pero no sé, lo debe haber distribuido, bueno, Página 12, que a los argentinos les va a decir algo, para los extranjeros es un diario, o sea, estas colecciones que por ahí hacen los diarios. Así que se consigue muy barato y es nuevo, simplemente que quedaron en remanentes que no se han vendido. Así que la verdad que si quieren pasar un buen rato y se quieren divertir, si les gusta, por ejemplo, el estilo también de... Y ahora me acabo de acordar, hay un cuento que... paren que termino la idea, porque si no, no van a entender a qué me refiero. A los que les gusta Roald Dahl, este me salió, los cuentos justamente para adultos de Roald Dahl, les va a gustar mucho este. Y justamente hace nada yo leí una recopilación de cuentos de él, que ahora no recuerdo el título, probablemente esté dejando por aquí, Retratos de lo inesperado, no, eso es George Martin. Esto no lo voy a editar porque esta es mi vida, ¿eh? Esta es mi mente y sobre todo en esta época del año. Es un batiburrillo de cosas que no tienen sentido. Bueno, voy a dejar por acá el libro de Roald Dahl. Hay un cuento que es exactamente lo mismo, o sea, indudablemente es homenaje a Saki, porque yo no creo que Roald Dahl lo haya robado impunemente. No recuerdo si estaba homenajeado a Saki o no, pero que es lo mismo, es la misma idea. Acá está, bueno, tiene sus variantes, digamos, pero está exactamente la misma idea y el hilo conductor de uno de los relatos de este libro de cuentos de Roald Dahl. Así que si te gusta ese tipo de humor, también te va a gustar muchísimo Saki.
Bien, el siguiente libro, todas estas son de recomendaciones de colegas y amigos de otros canales. Es El mar no baña Nápoles, de la escritora italiana Ana María Ortese. Y esto fue gracias, en realidad, me retracto, vamos un poco para atrás. Este libro, yo llegué a este libro gracias a Italo Calvino, porque en su libro, Los libros de los otros, que ya he comentado, una de las tantas escritoras que él edita desde Einaudi es Ana María Ortese. Y bueno, a él le encanta y yo dije, bueno, si le gusta tanto a Calvino, vamos a ver. Pero después, Katia habla particularmente de este libro en un especial que hace de escritores o escritoras, creo que es, italianas. Y a mí me gusta bastante la literatura italiana, entonces estaba doblemente anotado. Y en realidad esto era por iniciativa de leer mujeres, pero después quedó más en la iniciativa de leer terror. ¿Por qué? Porque son relatos terribles, terribles, que retratan la Nápoles de posguerra con una pobreza, una miseria, pero en serio, a niveles que no podemos imaginar. Es un libro que es terrorífico, realmente. Está dividido en dos partes. Tiene una primera parte que son relatos que justamente retratan esta zona de Italia y la devastación que dejó la posguerra, pero además la miseria absoluta a todo nivel en el que vive la gente, no solamente miseria real de económica o de pobreza, sino miseria humana. Y son relatos espectaculares, cada uno más terrible que el otro. Hay algunos que realmente te dejan hecho pedazos, incluso el primero, que es excelente, el primero es uno de los mejores, y en este coincidimos con Katia, que a ella también le gustó muchísimo, que es una nena que necesita anteojos. Aclaro que anteojos es gafas para otros muchos países, que es terrible, y que es más, lo terminé de leer y dije, ay, yo no sé si voy a poder seguir, no sé si emocionalmente yo voy a poder seguir con esto, porque realmente se requiere de un momento psicológico alto para leer los cuentos. Los demás, sí, son todos muy terribles. Hay muchos incluso en que me sacaron lágrimas, en que realmente me rompieron un poco, pero están tan bien escritos. Y tratan distintas aristas, digamos, de la sociedad napolitana, que bueno, que me pareció una maravilla. El problema de este libro para mí es la segunda parte. La segunda parte es de corte autoficción, autobiográfico, y trata del mundo, digamos, de Ana María Ortese, el mundo de los escritores sobre todo, y habla de gente específica de la época, todas personas que existieron, colegas, escritores, sobre todo con los que creó una revista que es la revista Sud, que son los fundadores de la revista Sud, que es una revista de la cual también habla Calvino bastante. Parece que fue muy importante. Y me pareció tan aburrido, tan denso, tan además, tan específico y tan localista, además de que habla de gente que uno no tiene ni idea quién es, con un retrato muy acabado. O sea, sería como un libro es un libro contraste, ¿no? Porque la primera parte habla de esta Nápoles, de la pobreza y de la miseria y de la vida abyecta en la que vive la gente. Y después, la segunda parte, que es el mundo de ella, digamos, es el mundo de los que sí tienen dinero. Que o porque lo tienen heredado de los padres, o porque son burgueses, o porque lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, claro, es el contraste de estos dos mundos, pero los dos no dejan de ser igual de miserables. Y muchas veces la miseria de este mundo, o sea, el mundo de los ricos, es una miseria interna, una miseria humana, mientras que la otra es una miseria externa. Entonces, hay una crítica terrible de parte de ella, y sobre todo a sus colegas, estos colegas que enarbolaban la bandera de haber sido partisanos y después, cuando se termina la guerra, bueno, son muy acomodaticios y en realidad lo único que quieren es enriquecerse, que también Calvino lo hace, es la misma temática que trata Calvino en otros de sus libros. Y está bien, este contraste está muy bien, pero por otro lado se hace terriblemente densa. La segunda parte es aburrida, densa de leer, y que en algún punto incluso pasé algunas páginas porque no lo quería terminar realmente, porque me había parecido tan buen libro de la primera parte que realmente no quería dejarlo inacabado. Así que bueno, es un libro que lamentablemente tuvo este gran contraste a muchos niveles, pero que si quieren leer algo de Ana María Ortese que no sea esto, bueno, y si han leído algo y que me quieran recomendar, bueno, por supuesto que estoy abierta. El último libro que terminé en octubre, que sí estuvo enmarcado en leer terror, es La lógica del vampiro, de la escritora española Adelaida
García Morales. Bueno, este es un libro que decían que era de terror psicológico, de una autora que también desconocía, y que me pareció re interesante la temática, ¿no? O sea, la premisa de la que parte, que es una mujer a quien contacta un amigo de su hermano, que vive en otro lado, o sea, vive en otra región. Ella creo que vive en Madrid y si mal no recuerdo, el hermano es del sur. No sé ahora específicamente de qué zona, pero es del sur de España. Que le dicen que el hermano ha muerto. Así. Se lo dicen además sin ningún tipo de cuidado, nada. Y ella ni siquiera le llega un telegrama a todo esto, una carta. Ella había tenido contacto con el hermano hacía poco y no puede entender cómo puede esto haber pasado. Tampoco tiene un contacto muy estrecho con su hermano, así que piensa que puede llegar a ser posible que el hermano le haya pasado algo terrible y ella no enterarse. Bueno, y viaja hasta este pueblo para ver qué ha sucedido. Y bueno, y es una cosa muy extraña. El libro es muy raro, se encuentra con personajes muy extraños, que son personajes que han rodeado, digamos, a su hermano, va tratando de descubrir qué pasó con este hermano. Hay un punto en donde ella realmente no cree que el hermano haya muerto, está todo el tiempo en esa duda entre si realmente el hermano murió o no, no sabe cómo comprobarlo, todo es como humo y espejos, todo lo que la rodea. Y sobre todo hay un personaje principal que ella cae como una especie de red que ya llega a un punto en que uno no sabe muy bien si es sobrenatural o no, qué es lo que está sucediendo. Ella como que queda fascinada por esta persona, pero es una persona y un personaje muy manipulador, muy terrible, que va, digamos, enredándola en un montón de cosas y ella se da cuenta pero no puede zafar de esa situación. Es una alegoría al vampirismo, por supuesto, pero muy sutil. Yo diría que es un libro que está ahí en la linde entre lo que es real y lo que no, y lo que realmente podría pasar con, por ejemplo, relaciones tóxicas que existen y algo más sobrenatural. Y son de estos libros que a mí me parecen interesantes, que a mí me gustan, porque no son blanco y negro, no es un libro enteramente sobrenatural ni enteramente realista, y está siempre ahí con la patita en donde uno no sabe que puedes interpretarlo de diferentes maneras y que, bueno, trata de esto, ¿no? Trata de la manipulación, de las relaciones que son, de poder escapar de relaciones que son terribles para uno, eh, de quedarte, digamos, con esa sensación de que estás agotado y que no podés tomar las riendas de tu vida. Bueno, es interesante, es un libro muy psicológico, raro, es un libro raro, realmente, y que te da una sensación de incomodidad y también de querer saber qué está sucediendo, ¿no? Que está bastante bien logrado. Es un libro corto, así que se lee rápido y bueno, si han leído algo más de la autora, por supuesto, también coméntenmelo. Bueno, y llegamos a la lectura de fragmentos, voy a hacer lo mismo que con la primera mitad, va a ser en off, va a ser posterior, así no me hago pelota a la garganta, espero que les guste y nos estamos viendo en la despedida. Bueno, voy a empezar leyendo un fragmento del primer cuento de Las esferas invisibles de Diego Mucio, que es el que más me gustó, además a mí particularmente, para que vean cómo es su estilo. En 1871, año en que la fiebre amarilla devastó a la población de Buenos Aires, fui asignado a auxiliar en Nuestra Señora de Belén en la parroquia de San Pedro Telmo. Corrían tiempos difíciles. De pronto todos recordaron a Dios, todos se declaraban cristianos. En el momento crítico de la epidemia, una multitud de desesperados se agolpaba a las puertas de la sacristía y desplegando ruegos, llantos, lisonjas, sobornos o amenazas, cada cual intentaba arrastrarme junto al lecho donde un agonizante aguardaba la extrema unción. Los apestados se iban en vómitos y diarreas, mientras, instigados por el terror, susurraban a mi oído sus pecados. Yo era un sacerdote joven, me encontraba en la plenitud de mis fuerzas, en el punto más alto y sensible de mi fe, porque la fe, incluso para los que hemos decidido dedicar nuestras vidas al servicio del Señor, varía como el dibujo de las nubes en el cielo. Hasta ahí llego con el pequeño fragmento de Las esferas invisibles para que vean el estilo. Y ahora voy a leer también un fragmento del primer cuento de los cuentos de humor y de horror de Saki. Egbert entró en la amplia sala en penumbra con el aire de quien no sabe si lo aguarda un arrullo o una bomba, y se encuentra preparado para cualquiera de las dos eventualidades. La pequeña disputa doméstica sostenida en la mesa no había tenido final definitivo.
y la cuestión era hasta qué punto Lady Anne estaba de humor para renovar las hostilidades o renunciar a ellas. La postura que había asumido en el sillón junto a la mesa de té era más bien elaboradamente rígida. Los quevedos de Egbert no lo ayudaban materialmente a discernir la expresión de su rostro en la penumbra de aquella tarde de diciembre. Para quebrar el hielo que pudiera estar cubriendo la superficie, hizo una observación acerca de la mística luz que bañaba aquellos instantes. Él o Lady Anne siempre hacían esa observación entre las 4:30 y las 6 en las tardes de invierno y de otoño avanzado. Formaba parte de su vida matrimonial. Carecía de respuesta fija y Lady Anne no dio ninguna. Don Tarquinio estaba tendido sobre la alfombra persa, al calor del hogar, con soberbia indiferencia por el posible mal humor de Lady Anne. Su pedigrí era tan inmaculadamente persa como el de la alfombra, y su pelaje alcanzaba ya la gloria de un segundo invierno. El criado, que tenía tendencias renacentistas, lo había bautizado con el nombre de Don Tarquinio. Librados a sí mismos, Egbert y Lady Anne lo hubieran llamado inevitablemente Pelusa, pero no eran obstinados. Bien, hasta ahí llega el fragmento de Saki, es genial, el tipo de humor que tienes aquí es espectacular. Y sigo con un fragmento del primer cuento de El mar no baña Nápoles, como para que vean cuál es el estilo de Ana María Ortese, porque realmente, si bien este libro en su totalidad a mí no me terminó de convencer, sí los primeros cuentos, como dije, la primera parte es espectacular. C'è sta o sole, canturrió casi a la entrada del Bazzo la voz de Pepino Quaglia. Bendito sea Dios, respondió desde dentro, humilde y vagamente alegre, la voz de su mujer Rosa, que gimoteaba en la cama con dolores artríticos, complicados por una enfermedad de corazón, y añadió, dirigiéndose a su cuñada, que estaba en el lavabo, ¿sabes qué pienso hacer, Nunciata? Más tarde me levanto y tiendo la ropa. Haz lo que quieras, para mí es una auténtica locura, dijo desde el cuchitril, la voz seca y triste de Nunciata. Con los dolores que tienes, un día más en la cama no te iría mal. Silencio. Tenemos que poner más veneno. Esta mañana me he encontrado una cucaracha en una manga. Desde la camita del fondo de la habitación, una auténtica cueva de cuya bóveda baja colgaban telarañas, se alzó, débil y tranquila, la voz de Eugenia. Mamá, hoy estreno las gafas. Había una especie de secreta alegría en la voz comedida de la niña, tercera hija de Pepino. Las mayores, Carmela y Luisela, habían ingresado en un convento y pronto tomarían el hábito, hasta tal punto se habían persuadido de que esta vida es un castigo. Los dos pequeños, Pascualino y Teresela, aún roncaban, los pies de uno en la cabeza del otro, en la cama de su madre. Sí, a ver si las descarrachas enseguida, insistió tras la puerta del cuartucho la voz siempre enojada de la tía. Ella descargaba en los demás los sinsabores de su vida, en primer lugar el de no haberse casado y tener que depender, como decía, de la caridad de su cuñada, aunque no dejaba de añadir que ofrecía esta humillación a Dios. Tenía sin embargo algunos ahorrillos, y no era mala, tanto es así, que se había ofrecido a encargar unas gafas para Eugenia, cuando en casa había notado que la niña no veía. Con lo que cuestan, 8.000 liras contantes y sonantes, añadió. Después oyó correr el agua en la jofaina. Se estaba lavando la cara, apretando los ojos llenos de jabón, y Eugenia renunció a responderle. Por lo demás, estaba demasiado contenta. Hasta acá llego con este primer fragmento de esta primera parte del libro. Y bueno, si les gusta el estilo de Ana María Ortese, también pueden buscar otros libros de ella. Y termino con un fragmento de La lógica del vampiro de la escritora Adelaida García Morales. Un día del pasado mes de noviembre, ya cerca de las 2 de la tarde, recibí el siguiente telegrama. Diego ha muerto. Ven enseguida. Pablo. Diego, mi hermano, tenía una escopeta de caza para disparar a los alcatraces cuando el mar estaba en calma. Al principio, cuando empezó a trabajar, era el capitán más joven de la compañía y un déspota con los marineros. Siempre fue intrépido y temerario, incapaz de percibir el peligro, trazaba rumbos demasiado arriesgados para el viejo mercante que pilotaba. Le atraían las tempestades y la noche. No obstante, después de unos cuantos años de travesías obligadas y rutinarias, los días y las noches terminaron por confundirse en la misma monotonía. El tiempo se dilataba en el mar, era monocorde y vacío, solo una sosegada espera hasta arribar a un puerto. Y nada más poner el pie en tierra se sentía un intruso, ajeno y extraño a la ciudad en la que nació y a la que ya no pertenecía. El hondo silencio del mar le había penetrado hasta convertirle en un hombre hosco, parco de palabras y de ademanes, pero atento siempre a cuanto le rodeara. Su mirada denotaba una intensa concentración y observaba con avidez cualquier rostro humano. Con el paso del tiempo fue perdiendo a todos los amigos de su juventud. Solo conservó a Pablo, quien llegó a ser su único contacto en tierra, así como el puente para hacer nuevas amistades. Pablo era delicado, generoso y afable. Con su telegrama en la mano me preguntaba cómo había podido comunicarme tan trágica noticia de aquella manera, con tanto desapego y frialdad.
Bien, hasta acá llego con este libro extraño, extraño y muy interesante. Hasta acá hemos llegado, después de la lectura de fragmentos que será posterior y que ustedes van a percibir como que no pasa nada. Espero que les haya gustado y que me comenten, por supuesto, si han leído cualquiera de estos libros o alguno de estos autores o hay algún libro particular que me quieran recomendar. Sobre todo, si hay algún libro de terror interesante que me quieran recomendar, porque realmente, entre que yo no leo, no suelo seguir canales que lean terror, entonces no tengo escasas recomendaciones sobre el terror. Después cuando llega el momento en donde tengo que decidir qué libros leer, no sé qué hacer. Así que bueno, si ustedes quieren comentarme particularmente sobre este género, bienvenido sea. Nos estamos viendo en el próximo viaje.